11 de abril, 2020 losdanieles.com 1492 comentarios en la historia no contada, por Daniel Coronel. Jamás debí volver a semana después de mi primer despido. Me lo dijo en ese instante María Cristina, mi esposa, que es la persona que más quiero en la vida. Lo sentí desde el primer momento. 3 minutos después de decir que sí, ya estaba arrepentido. Sucedió en el restaurante Cipriani de Miami en un almuerzo amablemente organizado por Gabriel Gilinski para tratar de superar las diferencias. La verdad es que esas diferencias eran insuperables. Por mi lado, porque seguía y sigo creyendo que Semana faltó a su deber periodístico al omitir la publicación de la investigación sobre el retorno de los falsos positivos, trabajo que terminó haciendo The New York Times, como lo escribí en la columna La explicación pendiente, https www.semana.com/opinión/artículo/la-explicación-pendiente-Daniel-Coronel/61 en mayo del año pasado. Y por el lado de la revista, porque después de mi cuestionamiento público a su decisión editorial ya no me querían. Solo buscaban sofocar la controversia por mi salida, salvar unas cuantas suscripciones e ir marchitando la columna poco a poco y desde adentro. Pero volvamos a ese almuerzo del martes 11 de junio de 2019. En la mesa estaban la presidenta de Publicaciones Semana María López, el director de la revista Alejandro Santos, el accionista Gabriel Gilinski y yo. Por mucho tiempo discutimos los términos del acuerdo que se vería reflejado en un breve comunicado. Al final quedó que yo tendría total independencia para escribir mi columna, incluyendo la posibilidad de discrepar de la revista, y que los accionistas respetarían la autonomía editorial del director Alejandro Santos. https www.semana.com/item/articleasync/619286. Cuando acordamos el texto les pedí un momento para contarle a mi esposa. Volví y lo sorprendí diciendo que para Sandra, refiriéndose a la exministra uribista Sandra Suárez, gerente de Semana, mi regreso era una mala noticia, discutían sobre quién se animaba a contárselo. Cuando me vieron, bogotanamente cambiaron de tema. En ese instante pensé que lo mejor sería reconsiderar y no volver, pero me dio vergüenza decirlo, sobre todo con María. Habían pasado menos de 3 semanas desde mi despido, pero cuando regresé todo había cambiado para siempre. Empezaron a pasar cosas que nunca antes sucedían. 2 veces me percaté de que mi columna era filtrada desde la tarde del viernes a personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe. Otra vez, con ocasión del paro nacional, pedí que me dejaran actualizar la columna para adecuarla a los últimos hechos, pero recibí una negativa. Curiosamente sí se lo permitieron a otros 2 columnistas. Lo último que sucedió fue que empezaron a cambiar el nombre del URL de la columna, lo cual ocasiona dificultades para los usuarios que llegan a ella a través de los buscadores de Internet, que son la mayoría. Es decir, disminuye el tráfico. Mientras para los demás columnistas se conservaba el título de su artículo, el mío era cambiado como si quisieran impedir que se leyera. Cuando pedí explicaciones no me dijeron nada por muchos días. Finalmente la respuesta del Chief Digital Officer, que maneja contenido pero no le reporta a la dirección editorial sino a la gerente Sandra Suárez, fue olvídate. Cuando insistí me dijo que no volvería a pasar, pero no se tomó la molestia de explicarme por qué había pasado. A todo me había ido acostumbrando. A veces hay que pedalear cuesta arriba en este oficio. Incluso acepté, sin reclamar, cuando hace unas semanas los honorarios, de por sí modestos, que me pagaba Semana por escribir la columna fueron reducidos en un 80%. Mis ingresos pasaron de simbólicos a míseros. No me quejé, no era algo que hiciera por dinero, siempre gasté en la elaboración de la columna más de lo que recibía. También soporté con paciencia monacal las esporádicas llamadas de Gabriel Gilinski donde se las arreglaba para recordarme que él es uribista y trumpista, como si debiera importarme. A él, que le dije desde el día que lo conocí que los intereses empresariales debían estar totalmente separados de la línea editorial, le gustaba repetirme que su proyecto era armar el Fox News colombiano. Para quienes no lo sepan, Fox News es una exitosa máquina de propaganda de la derecha estadounidense que no repara en límites para defender sus gustos e intereses. Lo que no estaba dispuesto a aceptar silenciosamente era que la revista para la cual escribía faltara a la ética periodística. Y eso sucedió en la mañana del pasado 18 de marzo. Molestos porque Julio Sánchez Cristo, de la W Radio, reprodujo ese día una información sobre despidos y reducción de algún sueldo en Semana, decidieron usar las páginas digitales de la revista para desquitarse. Esa misma mañana publicaron 2 mediocres artículos sobre el comportamiento de la acción del Grupo Prisa, dueño de Caracol, en las bolsas de valores universalmente colapsadas por la crisis del coronavirus. Las 2 publicaciones de la Vindicta estaban ilustradas con la foto de Sánchez Cristo, que nada tiene que ver con el precio de las acciones, pero sí era el blanco del ataque. Por eso, a sabiendas de lo que pasaría, escribí y envié la columna Las orejas del lobo, https
www.semana.com/opinión/artículo/las-orejas-del-lobo-por-Daniel-Coronel a las 7:55 de la mañana del viernes 20 de marzo. A las 2:53 de la tarde recibí un mensaje de WhatsApp del accionista Gabriel Gilinski en esos términos. Daniel, realmente nos sorprende la interpretación que le diste a una noticia de negocios que había aparecido en la prensa internacional. Teniendo en cuenta que Prisa es la dueña de Caracol, la empresa radial más importante de Colombia, la información es periodísticamente relevante. Así lo determinó el equipo editorial Cienes, SIC, de Noticias Diarias de Interés Público. Toda la información publicada refleja la información de medios importantes en España. La comunicación era extraña a todas luces porque Gilinski, que en teoría no tiene autoridad periodística en Semana, me hacía comentarios claramente editoriales sobre una columna aún no publicada, hablándome en plural majestático. Nos sorprende y evaluando el desquite como periodísticamente relevante. Entre los medios importantes en España en que se basaron para publicar La Venganza estaba el portal Hispanidad, cuyo director Eulogio López fue condenado a 6 meses de cárcel por comentarios homofóbicos. 3 minutos después entró otro WhatsApp de Gabriel. La interpelación, SIC, que leerás es personal y de la lectura de los textos no se desprende nada de lo que dices. Por lo tanto, la columna no será publicada. Algo debió pasar en las siguientes horas porque a las 5:34 de la tarde y siempre por la vía del WhatsApp, la resolución inapelable empezó a cambiar. Bueno, en fin, no es decisión mía. En Semana tomarán la decisión. A las 6 p.m. la censura anunciada se había vuelto apenas una opinión. La decisión de los que manejan los temas editoriales en la revista es publicar tu columna. Las opiniones que te di son personales. Semana respetará tu opinión, por más que yo personalmente no esté de acuerdo con el contenido por las razones expuestas. Gabriel me marcó varias veces durante 2 días, pero no le respondí porque no era él, sino el director Alejandro Santos, el interlocutor adecuado para tratar un tema editorial. Alejandro nunca llamó. La columna fue publicada y unos días después recibí otro WhatsApp y un correo electrónico, esta vez de la gerente Sandra Suárez, comunicándome mi despido por disposición de la compañía. Pensé que era el momento de poner fin a mi carrera de columnista, sin embargo tengo aún algunas historias para contarles. Por lo demás, estar al lado de Daniel Samper Ospina, cuya renuncia solidaria agradeceré siempre, me anima a explorar este nuevo camino para seguir hablando con ustedes. Más. 11 abril, 2020, 897 comentarios en Teletrabajen, vagos por Daniel Samper. Foto. Iván Muñoz: para un alma neurótica, como la mía, quedarme en la casa constituye una verdadera bendición. Por eso he disfrutado de este encierro como si fuera el sueño dorado que siempre pretendí. Nada de tener que salir de noche a una comida. Nada de tener que asistir al cumpleaños de un amigo. Con observar los informes de la doctora Fernanda en Caracol, y llegar despierto para el 1, 2, 3 de mí, me declaro pleno y tranquilo, casi diría feliz. La única situación difícil es la laboral. El famoso teletrabajo que, digo la verdad, me queda como a Duque su nueva chaqueta. Grande. Sé que en Colombia confinarse es un privilegio. Que quienes de verdad padecen la pandemia son los vendedores ambulantes, los hijos del rebusque, y tanta gente que pierde su trabajo por estos días. Odontólogos, meseros. Columnistas de revista. Pierden el trabajo, pero al menos no deben someter su paciencia a esas extrañas reuniones que se realizan a través de una aplicación llamada Zoom, en que la pantalla se divide en múltiples pantallitas mientras uno observa, como espiándolos, a diversos compañeros de trabajo, cada uno en su respectivo y curioso espacio doméstico. Indefectiblemente varios se quejan de que se les fue el audio, o de que se les congeló la pantalla, mientras la reunión se demora en comenzar, y se alarga innecesariamente, y uno cree con certeza que toda reunión por Zoom pudo haber sido un chat. Toda. Sin excepción. Es el momento de reconocer que jamás me he bañado para asistir a las juntas virtuales. Que de la cintura para abajo suelo estar en pantalones de pijama. Y que si el mundo cambió para siempre es porque, en adelante, trabajaremos en sudadera, sin salir de la casa, mientras observamos por la ventana que por la ciudad desierta cruzan jabalíes con sus crías. Ya nunca más sabremos lo que significaba emprender la jornada laboral estando limpios. Y menos los congresistas, que nunca lo han sabido y que, a la fecha, hacen parte de la única rama del Estado que, a diferencia del coronavirus, está inactiva. Uno observa que el presidente no solo trabaja con los suyos, sino que estrena chaqueta marcada y vaso rotulado con su nombre, como si esta época también fuera su regreso al kinder. Pero, como sea, utiliza la crisis para reinventarse. Ahora tiene programa de televisión con William Vinasco Ch. El hombre que suele advertir a los suyos que no lo esperen en la casa, asunto especialmente paradójico en época de confinamiento.
Uno mira a los magistrados de la rama judicial y todos están entregados a largas sesiones de teletrabajo, si bien de la toga hacia abajo algunos andan en boxers. Pero con el emoticón de un martillo dictan telesentencias, y ordenan arrestos con ayuda de Telesentinel, y los miembros de cada corte temen que haya un ídem en el servicio de Internet para que los procesos no se vuelvan lentos. Los procesos de conexión, quiero decir, no los judiciales. Aunque desde el cartel de la toga es evidente que los magistrados tienen buenas conexiones. El caso de los congresistas, sin embargo, es diferente. Sencillamente no se dignan a empezar sesiones, y por sesiones me refiero tanto a las legislativas, como a las de Windows. Se resistieron a traducirse al formato digital y a organizar cada bancada en grupos de WhatsApp, porque al final no todos funcionan como el centro democrático. Allá el bondadoso abuelo se sube en una loma del ubérrimo donde recibe señal, y saca y agrega gente de su banda a sus anchas. A sus bandas anchas. En otros partidos, en cambio, el asunto es diferente. Voy a abrir un chat que se llama Bancada de Cambio Radical, advirtió hace poco Vargas Lleras. Ya lo abrí, le dijo Char. Esos grupos tan chimbos. Se quejó, acostumbrado a su mala suerte en todo tipo de asuntos digitales. Soñaba con ver a los congresistas acomodados a las nuevas tecnologías para cumplir con sus jornadas laborales. Quería gritarles, como dijo Gabriela Tafor, teletrabajen, vagos. A través de un audio de WhatsApp. Me conectaría para observar la forma en que los congresistas se echan telesiestas. Reparten teletajadas con bitcoins. Desactivan el wifi cuando llaman a votación, mientras la bancada del gobierno obedece al telejefe como si fueran teletubbies. Gorrearían señal de internet de los vecinos. Cobrarían viáticos cada vez que abrieran la aplicación de Google Earth. La bancada conservadora, anticuada como siempre, citaría a las reuniones por Skype y no por Zoom. Y Ernesto Macías volvería a dejar abierto el micrófono. Y, mientras tanto, libre de humanos, el recinto físico del Capitolio se iría llenando de animales que vuelven de sus escondites. Micos, elefantes, ratas con crías. Zorros. Lobos. Lagartos. Todos se pasearían por las curules, y algunos harían nido en ellas para repoblar la tierra. Pero Lidio García, presidente del Congreso, no fue capaz de citar a las teleplenarias y, de modo tardío, convoca ahora unas disminuidas reuniones presenciales a las que no asistirán congresistas en alto riesgo de contagio, representantes hipertensos, senadores cuyo pelo, a diferencia de ellos, ya haya ido a la cana. Y quizás algunos miembros de las FARC y herederos de la parapolítica, pese a que unos y otros tienen avanzados conocimientos sobre el mundo de las vacunas. Casi un mes después de la fecha obligada, el Congreso se dignará, por fin, a trabajar. Una vergüenza el senador García. Es evidente que le faltan pantalones. Si convocara por Zoom, veríamos que los tiene de pijama. Más. 11 abril, 2020, 708 comentarios en columnas sin techo por los Danieles. Descartamos múltiples nombres en el momento de bautizar este portal. No sabíamos si acudir a la fábula bíblica de Daniel en el foso de los leones, como una digna metáfora de especial resonancia entre hinchas de Santa Fe. O si elaborar alguna alusión que tuviera que ver con los estilitas. Aquellos monjes anacoretas que se alojaban en la punta de una columna para meditar hasta la muerte. En buen momento dejamos de ponernos inteligentes y terminamos nombrándolo con nuestros propios nombres. Los Danieles. Y como subtítulo añadimos lo que somos. Columnistas sin techo. Porque somos dos tocayos a los que no solo los empatan su oficio y las sílabas de sus nombres, sino haber compartido espacio en la misma casa editorial, de la cual partimos de forma simultánea y por razones parecidas. Ahora abrimos este espacio en el cual alojaremos cada domingo nuestras columnas, seguros de que los columnistas no tenemos dueño, o, mejor, de que los dueños únicos de los esfuerzos de un columnista son los lectores. Queremos dar las gracias a Diego Carvajal, Juan Abel Gutiérrez, Jorge Acosta, Mario Jaramillo y todos los que nos ayudaron a materializar esta aventura en la cual trataremos de servirnos de las nuevas tecnologías para salvaguardar nuestro ejercicio de columnistas independientes, y en el cual, quién quita, en un futuro podamos subir a bordo a otros colegas. Otros estilitas que se muden a la punta de sus columnas, y las quieran exponer desde acá. Ya veremos si sucede. Por lo pronto, acá estamos los dos Danieles dispuestos a cumplir la cita semanal de hospedar nuestras columnas a las 6 de la mañana todos los domingos, como si este portal fuera el tejado que improvisamos ante nuestra súbita intemperie. O como una forma feliz de poder seguir siendo lo que somos, lo que siempre fuimos y vamos a ser. Dos columnistas sin techo. Los Danieles.